Daniel capítulo número 4, y estaremos hoy enfocándonos en el nombre del Señor a partir del versículo 20 hasta el 34. Es bueno que lo leamos para que ustedes vean la explicación que Dios le da, la interpretación a un sueño en particular que Dios le da a Daniel. Este sueño lo tuvo Nabucodonosor. Digan Nabucodonosor. Este rey le puedo llamar el rey de los sueños proféticos. Tuvo en el capítulo 2 de Daniel un sueño que olvidó por completo, y Dios no solamente le dio interpretación, sino algo más que interpretación. Interpretación es, me cuenta el sueño y luego Dios le da la revelación, pero allí le dio algo más, le dio revelación del sueño, porque él ni siquiera se acordaba de qué era. Y Dios le da la revelación y la interpretación del sueño a Daniel. Y sabemos que había una amenaza de muerte. Quien no le diga lo que él había soñado, todos iban a morir. Eso era absurdo realmente, pedirle a alguien, tienen que decirme qué soñé, y si no se mueren. Es impresionante. Pero Dios le dio revelación a Daniel. Pero aquí en el capítulo 4... Dios le da interpretación, porque en este caso ya la memoria de Nabucodonosor sí funcionó y aquí sí recordó el sueño. Y mire lo que dice a partir del versículo 20. ¿Están allí? Daniel 4:20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, diga, un ser angelical. Este es un ser poderoso. Dice, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, diga 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Es decir, lo que acabamos de leer es la descripción del sueño que Dios le revela, que fue lo que él había soñado. Ahora viene la interpretación. Obviamente, esto fue tremendo, porque el versículo 25 dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, o sea 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Diga, el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Aquí está la última advertencia que se le da a Nabucodonosor. Mire ese consejo. Tus pecados redime con justicia, es decir, arrepiéntete y vive justamente. Arrepiéntete y anda en justicia. Eso es el primer consejo. Luego dice el texto sagrado, y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, porque era un ser muy malvado, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y mire cuánto tiempo Dios le da de espera para ver si él oye ese consejo. Dice, al cabo de 1 año, o sea 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Mire ese énfasis en el yo, mi,
y para gloria de mi majestad. Y luego dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, diga, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Diga, un monstruo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Cuántos dicen conmigo, aleluya? Quiero hablar en el nombre de Jesús sobre el tema, el monstruo desfigurador. Tomen asiento diciendo aleluya. Mi hermano diácono, nuestro hermano Wilmer, va a pasar por sus lugares con una carpeta donde hay unas imágenes especiales. Quiero que las miren, son varias páginas, solamente mírenlas y tengan en cuenta los detalles. Mientras ustedes están observando, quiero que presten toda su atención a lo siguiente. La razón por la cual puse este título a este mensaje no solo es por el hecho de que a esa llamada locura de Nabucodonosor, también algunos le han llamado el escenario donde él se volvió un monstruo literalmente. Una de las cosas que me llamó la atención es esto. Hubo una enfermedad llamada la viruela. Es una enfermedad que se remonta a hace por lo menos 3.500 años. Desde entonces, la viruela se propagó matando a reyes y campesinos, conocida como el monstruo desfigurador. De allí surgió el título de este mensaje. Miraba alguna vez un documental donde hablaban sobre esta devastadora enfermedad y me llamó poderosamente la atención que le llamaban precisamente así, el monstruo desfigurador. Allí en las imágenes hay una niña que tiene ese efecto de la viruela y verán el antes y el después y cómo es el proceso de desfiguración tan tremendo. Esta enfermedad altamente contagiosa y sumamente grave. Cuando una víctima de este virus habla o tose, arroja saliva que contiene miles de esas partículas virales, contagiando a gran escala a quienes se acerquen a ella. En algunos casos podía causar la muerte física en sus víctimas, pero lo más sorprendente era la desfiguración que producía en ellas. No hubo nunca tratamiento especial para la viruela. La única forma de prevención era la vacunación. Finalmente, luego de encontrar el antídoto para dicha enfermedad, este virus fue erradicado y actualmente se encuentra bajo control. Con respecto a la erradicación de la enfermedad, hay algo que no hace deseable que se guarden cepas de este virus. Y es interesante que la primera razón por la cual algunos expertos dicen que no es nada deseable para la humanidad que se conserven, es porque la humanidad ha perdido inmunidad al virus. Y en segundo lugar, porque la humanidad no tiene memoria genética. Es decir, ante un eventual escape o hasta que incluso se use estas cepas como un ataque o como un arma biológica, el tiempo de reacción de la industria y la consecuente vacunación mundial no sería suficientemente rápido como para evitar la muerte de cientos de millones de personas.
Estoy tomando ahora de la BBC News Mundo un artículo que me llamó poderosamente la atención. Allí en la BBC News Mundo dice algo relacionado con esta enfermedad y destaco los siguientes datos. Dice que fue una de las enfermedades más temidas del mundo y se calcula que solo en el siglo XX provocó unas 500 millones de muertes. Era la viruela, una infección altamente contagiosa causada por un virus que se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaban por la nariz o boca una persona contagiada. Sus síntomas incluían fiebre y fatiga, y después la enfermedad producía unas características erupciones en la piel, cuyas manchas se convertían en pústulas que formaban cicatrices y dejaban a los que lograban sobrevivir con terribles desfiguraciones. Y note esto, otros quedaban ciegos debido a las lesiones que la infección dejaba en las córneas. La viruela era mortal en hasta el 30% de los casos, pero después de al menos 3.000 años en los que esta infección estuvo presente en el mundo, la viruela fue oficialmente declarada erradicada por la OMS en 1980. Una de las cosas que me llama la atención, y si ya ustedes vieron la imagen o la están viendo, definitivamente tenían toda la razón cuando le llaman a esta enfermedad el monstruo desfigurador. Porque los que lograban sobrevivir a esa pestilencia tan horrible, pues quedaban, como acabamos de oír, algunos hasta ciegos y otros totalmente desfigurados. Porque era una enfermedad sumamente dañina. Ahora, hoy, con la ayuda de Dios, quiero hacer una aplicación de tipo espiritual a lo que nos compete en este día. Y mi pregunta es, ¿cuántos hemos venido para recibir la palabra del Señor? Aleluya. Número uno, la forma como aplicaremos esto y luego desarrollaremos por medio del análisis más minucioso de una historia impactante en la Biblia, es que hay tres cosas que me llaman la atención. Número uno, digan conmigo, la viruela, es decir, el virus como tal. Este virus del que acabamos de mencionar a grosso modo es considerado una de las enfermedades más mortales de toda la historia de la humanidad, una de las enfermedades más terribles. No obstante, nosotros sabemos que hay un virus que es todavía peor, y es el virus mortal del pecado. El virus que contagia a toda la humanidad sin excepción, solo Cristo fue esa excepción. En ese orden de ideas, cuando hablamos de el pecado, y es allí donde vamos a mirar cómo el pecado, aunque tiene un nombre general así, pecado, pero se puede manifestar de diferentes maneras. Y allí en las imágenes que ustedes van a ver o están viendo, van a ver cómo la vanidad puede llevar a la persona a desfigurarse, las adicciones pueden llevar a la persona a desfigurarse, incluso el ocultismo lleva a la persona a la desfiguración. También todo tipo de pecado realmente lleva a las personas a eso. Incluso hay una imagen un poco curiosa donde una persona que se aparta del Señor también se va a desfigurar. Porque definitivamente separados del Señor nada podemos hacer. ¿Cuántos nos sentimos hoy agradecidos de estar aquí tomados de la poderosa mano de Dios? Ahora, número uno, la viruela. Y la tipificaremos ahora con el pecado como el virus más terrible que contagia a la humanidad. Número dos, los efectos de la viruela. En este caso, los efectos de esa enfermedad es que producen desfiguración, además de otras cosas, incluida la muerte, pero desfiguración. En el sentido de hablar del pecado, el pecado también desfigura la imagen.
Y hay dos cosas con base en las cuales estaremos analizando. Si usted va a Génesis, capítulo 1, 26, 27, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué más? Imagen y semejanza. En ese orden de ideas, vamos a estudiar hoy cómo el pecado tiene poder de desfigurar la imagen, es decir, la manera de ser que Dios le dio al hombre de una manera correcta, de una manera santa. Y número dos, la semejanza, que es la manera de actuar, una manera justa de proceder. En ese sentido, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Al ser hecho a imagen de Dios significa que Él fue creado para ser santo, diga, para vivir en santidad. En otras palabras, imagen implica esa belleza de la santidad, pero semejanza significa justicia y está relacionado con la manera de actuar, y es la belleza de la justicia, la belleza del proceder, la belleza de la conducta. En otras palabras, Dios hizo al hombre en un sentido espiritual hermoso, lo hizo santo y lo hizo justo. Diga, santo y justo. Diga, imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es santo en su máxima expresión y justo en su máxima expresión también? Y en ese sentido, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si usted va al libro de Isaías, por allá en el capítulo 1, va a ver cómo el pecado desfigura al hombre de una manera horripilante, de una manera espantosa, de una manera terrible, de una manera nociva, de manera que una vez que el pecado, el virus, la viruela espiritual, el pecado como tal, penetra y afecta al hombre, la Biblia dice en el capítulo 1 de Isaías, y solo se los leo para que ustedes lo miren cómo es la desfiguración en un sentido espiritual. Dice, toda cabeza, desde el texto 5 en adelante, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. En otras palabras, la persona espiritualmente hablando que no ha sido sometida al efecto de la regeneración que solo puede dar Cristo el Señor, se ve de esta manera espiritualmente. Se ve con llagas podridas, con hinchazón, desde la cabeza hasta, desde la planta del pie hasta la cabeza. Dice, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y además sus heridas están putrefactas, no están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite, produciendo también un olor desagradable. Y este tipo de temas realmente, normalmente, aunque se deberían hablar constantemente en las congregaciones, se dejan de hablar porque el ser humano, en el contexto humanista en el cual vivimos hoy, no le gusta que se le hable de esa forma. He escuchado a algunos que dicen, no se hable del pecado. La gente se siente ofendida, se siente mal, se siente culpable. Es como algunos incluso dicen, es como una manipulación psicológica. Pero quiero decirle que si nosotros no tratamos seriamente y dejamos que Dios opere seriamente en el pecado, no podremos ver a Dios, porque sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. De manera que Satanás está interesado en arrebatar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Y es muy interesante ver entonces esta aplicación. El tercer aspecto, además del virus, los efectos, el tercer aspecto que vamos a analizar es el antídoto. Diga, el antídoto. Surgió una vacuna en este caso, y esa vacuna fue la que hizo que se erradicara la única enfermedad erradicada definitivamente
entre comillas, porque sabemos que hay cepas y pueden ser usadas lamentablemente en este nivel de maldad en el que vivimos, pueden ser usadas incluso como armas biológicas, y eso es lo que hace que teman muchos expertos, porque se puede escapar, como pasó con el famoso COVID o muchas cosas, y pueden suceder cosas catastróficas en cuanto a esta enfermedad. Pero así como esta enfermedad, que ciertamente era monstruosa, desagradable, terrible, espantosa, que cobró más de 500 millones de vidas, esta terrible enfermedad aún así no se compara con el virus del cual estamos hablando nosotros acá. Porque este virus, el pecado, este virus llamado el pecado, ha arrastrado al mismo infierno a millones y millones y millones de vidas, con viruela o sin viruela, con cualquier enfermedad en su cuerpo o sanos en su cuerpo, pero enfermos en su alma. Este virus es tan letal que no ha habido nadie que pueda enfrentarlo y vencerlo por su propia cuenta. Pero damos gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 nos habla de ello. Necesitamos el poder de la sangre del Cordero de Dios, la única que tiene poder para desarraigar el efecto de esta enfermedad mortal. Es tan mortal esta enfermedad que se manifiesta de muchas maneras, y así como la viruela afectaba tanto a los reyes como a los campesinos, esta enfermedad ataca a todo aquel de la edad que sea, consciente en adelante y del nivel social que tenga. Por esa razón, el peligro latente del cual hablaban los expertos, quiero decirles en cuanto a lo espiritual, y es que la humanidad no es inmune al virus de la viruela, pero tampoco tiene defensas contra ese virus. Pero en cuanto al pecado, el asunto es peor, porque ningún hombre puede ofrecer alternativas contra el mismo virus del pecado. ¿Por qué? Porque era un tipo de problema que ningún hombre pudo enfrentar. Se levantó el hombre espectacular, el primer Adán, el hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero a causa de su desobediencia se le arrebata, se le quita, se desfigura moralmente, pierde, empieza a envejecer, al final muere de más de 900 años. ¿Por qué? Porque ese virus llamado pecado no puede ser vencido por ningún hombre. Se levantó el hombre más sabio, Salomón, y fue víctima del pecado. Se levantó el hombre más manso, llamado Moisés, y fue víctima del pecado. Se levantó el profeta más ungido, el hombre de Dios, llamado David, y con todo y eso también fue víctima del pecado. Se levantó el hombre más fuerte, llamado Sansón, y también fue víctima del pecado. No ha habido hombre o mujer en la tierra que pueda vencer este virus por su propia cuenta. Por eso, tanto los filósofos como las religiones han ofrecido diversas alternativas para supuestamente, algunos como los epicúreos, como los estoicos en sus filosofías, algunos decían la manera de vencer esa monstruosidad que hay aquí adentro es reprimiéndola, y otros decían no se vence así, es dándole rienda suelta. El hombre decía, y finalmente hoy en día dicen no existe un nivel moral, no hay por qué preocuparse ni pensar en el sentido moral ni en el más allá. Vive, son tus pasiones, son tus deseos. Algunos incluso bajo la filosofía atea, humanista y evolucionista dicen que esas actitudes del hombre hoy de ser asesino, de ser matón, de ser mentiroso, de ser adúltero, de ser ladrón, de ser perverso, pervertido, dicen ellos que todo eso es resultado de el hecho de que el hombre fue un animal en el pasado, y como fue un animal en el pasado, pues tiene esas tendencias animales en el presente. Porque el hombre sin Dios va a tratar de justificar o explicar, pero jamás podrá ayudar y liberar al hombre de la sintomatología, ni de los efectos, ni del poder, ni de la paga del pecado. Pero damos gloria al Señor porque solo Cristo fue el único que pudo vencer, enfrentar al pecado en su propio cuerpo y vencerlo. Alabado sea el nombre del Señor.
En otras palabras, ningún hombre puede ofrecer, no pudo ofrecer, ni podrá ofrecer ninguna alternativa contra el pecado. Solo Cristo lo pudo hacer. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el ser humano por naturaleza no quiere ni siquiera que se le diga que algo es pecado. El ser humano en su desvío moral ha perdido la conciencia y ha anulado la conciencia y ha cauterizado la conciencia al punto de que ni siquiera sabe distinguir entre el bien y el mal, porque el hombre se ha puesto como el juez de lo que es bueno y de lo que es malo, y termina llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno, cuando ya Dios, el creador, el que nos hizo a imagen y semejanza, ha determinado qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el hombre quiere solucionar los problemas del hombre sin Dios, y sin Dios el hombre lo único que logrará es arruinarse más. Pero con Dios el hombre podrá salir del lodo y de la podredumbre y de la deformidad moral en la que se encuentra. ¿Alguien puede aplaudir el nombre del Señor? Ahora bien, ya que la humanidad no solamente no es inmune al pecado, ni tampoco tiene defensas contra el virus del pecado, por eso las religiones orientales han fracasado, la nueva era ha fracasado, la religión del hombre ha fracasado, porque le dicen, por ejemplo, la fuerza para vencer lo malo está dentro del hombre, no tiene que buscar afuera porque está adentro. Pero resulta que cuando busca y escarba adentro, lo único que encuentra es una conciencia que grita diciendo: hay uno que puso en ti eternidad y a él es a quien debes acudir, y él tiene poder para llevarte a vivir en santidad, para liberarte de estas adicciones, para liberarte de esta vanidad, para liberarte de este pecado. No hay manera que el hombre se ayude a sí mismo por su propia cuenta, no hay forma. Por esa razón, el hombre lamentablemente está terminando en la condición en la que se encuentra. Ahora, no solo eso, sino que también la humanidad no tiene memoria genética, es decir, la memoria genética viene desde el nacimiento y reconoce lo que es un patógeno, reconoce lo que es negativo, reconoce lo que produce enfermedades y lo que no. Y eso hace que por naturaleza el cuerpo tenga esa defensa para saber identificar qué está mal y qué no. Pero en este caso, este virus, el cuerpo no puede identificarlo como nocivo y por eso es más destructivo. Y de la misma manera pasa con el pecado. El ser humano sin Dios no puede identificar y mucho menos puede vencer la seducción, la atracción, la concupiscencia misma del pecado. Finalmente, por causa de estar alejados de la palabra de Dios, la gente de hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Isaías declara que a la luz tinieblas y a las tinieblas luz y a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, y están trastocados y están trastornados. Ayer escuchaba 2 horas de una tertulia de filósofos, entre ellos un experto en neurociencia, un filósofo, una esoterista, un científico de alto rango, otro personaje era un psiquiatra, otro un psicólogo, etcétera, y todos estaban hablando acerca de la mente y del cerebro y de la conducta humana. Y es increíble el enredijo que hablan ellos, porque aunque pude comprender gran parte, pero es una forma impresionante de hablar de ellos, al punto que uno de ellos mismos le decía: yo creo que toda esta tertulia que tenemos no la está entendiendo la audiencia, la idea es que la audiencia nos entienda. Y entraron en un debate entre ellos allí, porque el ser humano, y al final hablaron tanto que no dijeron nada, porque cuando el ser humano pretende dar la explicación de quién es el hombre, de la razón de las problemáticas y de la realidad misma del hombre, todo ser humano finalmente va a buscar respuestas en los eruditos, en los expertos. Uno de ellos finalmente se desapareció, hoy en día nadie sabe qué pasó con él. Él se dedicó a investigar a chamanes y a brujos y a demostrar cómo podía unir la ciencia con el ocultismo. Y finalmente el hombre, cada que busca explicar los problemas del propio hombre sin Dios, lo único que logra es perderse y hundirse más en el lodo deformador y desagradable del pecado.
Ahora, el Salmo 119, versículo 11 nos da una clave maravillosa, y es que la única manera de identificar y tener una herramienta contra el pecado es que haya una memoria genética en el libro genético, en el genoma humano. Y la única manera que el ser humano puede identificar sin lugar a dudas que es bueno y que es malo, no según el criterio del fulano y el sutano, y que al final todos se contradijeron. Y es impresionante que quien finalmente tenía su propia doctrina, su propia filosofía, y al final no llegaron a acuerdos. Fue tan ridículo ese programa que me llamó tanto la atención, que al final empezaron a pasar las letras ahí y ellos siguieron peleando allí y se acabó, les cortaron el tiempo y ya. Es decir, es algo que no tiene ni siquiera una metodología. La gente criticaba mucho eso porque hablaron tanto que al final no dijeron nada y al final se les acabó el tiempo en televisión y terminó todo de una manera hasta vergonzosa y hasta ridícula. Porque el hombre sin Dios se quiere profesar ser sabio, pero se convierte en necio. Pero la Biblia nos muestra que sí hay una memoria que el hombre debe tener para vencer el virus del pecado, y es tener la memoria de la palabra, la cual nos ayuda no solo a identificar lo malo, sino a vencer lo malo. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus palabras, tus dichos, para no pecar contra ti. En otras palabras, el ser humano no podrá vencer contra lo que está mal a menos que vuelva a su origen, a su diseño, a su llamado original. Ahora, dicho esto, vamos a analizar un personaje en la Biblia en unos minutos, llamado, muy conocido probablemente por algunos, probablemente no tan conocido por otros, llamado Nabucodonosor. A este hombre le afectó de manera literal el monstruo desfigurador del pecado. Y quiero hablarle un poco sobre esto. Digan conmigo: la desfiguración de Nabucodonosor. Nabucodonosor II es el nombre del monarca del cual estaremos hablando ahora, en la dinastía caldea del imperio babilónico. Es del que habla la Biblia. Él gobernó, según la cronología, en el 604 hasta el 562 antes de Cristo, durante por lo menos 43 años. Él fue conocido tradicionalmente como Nabucodonosor el Grande, porque fue el que llevó a este gran imperio a su máxima expresión. De manera que en Daniel 2, cuando él tuvo el sueño que no recordaba de la estatua, y Dios le revela a Daniel, le dice: tú eres la cabeza de oro, tú eres ese reino primordial de esa estatua, tú eres, oh rey. Y luego en el capítulo 4 él tiene otro sueño de un árbol enorme, de un árbol frondoso, majestuoso, fructífero, y Daniel, Dios le da la interpretación y le dice: tú eres ese árbol, bajo la sombra del cual todas las naciones vienen a refugiarse. Es decir, este hombre había llegado a una envergadura impresionante en cuanto a grandeza, de manera que le llamaban el Nabucodonosor el Grande. Su idioma básico era el arameo. Y es muy interesante que el nombre Nabucodonosor significa: el Dios Nabú protege mi reinado. Cada nombre estaba dedicado a una entidad satánica. Cada nombre estaba dedicado a una deidad, a una fuerza del mal. Sabemos que los ídolos no son nada, pero detrás de ellos hay unas deidades, hay identidades, hay fuerzas demoníacas según la Escritura. Y obviamente este personaje estaba bajo la influencia del mal tremenda. Pero una de las cosas que más me llama la atención, y hoy no voy a centrarme en el significado meramente del nombre, porque eso sería otra enseñanza, porque hay una entidad, una fuerza diabólica también detrás de todo eso. Pero una de las cosas que me llama la atención es que cuando usted analiza la historia de Nabucodonosor, se dará cuenta que el problema más grande del hombre no son ni los demonios, sino él mismo, su propia naturaleza caída. Es cierto que Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, hablando de la guerra espiritual,
Pero la guerra más grande que el ser humano tiene es contra su propia naturaleza caída, contra esa bella criatura que usted ve en el espejo cada mañana o cada tarde o en cada momento. Esa bella criatura que usted peina, que usted arregla, que usted trata también, ese usted es el verdadero problema. Y en ese orden de ideas, la historia de Nabucodonosor lo que nos muestra es eso, que ni siquiera se nos dice que él fue endemoniado ni poseído como Saúl. No se nos dice que él tenía demonios literalmente, solo se nos demuestra que su propia naturaleza siniestra, bestial, diabólica, pervertida, perversa, fue suficiente para llevarlo a la ruina en la que él estaba. De la vida de Nabucodonosor aprendemos varios asuntos, entre ellos un principio importante, y con este quiero comenzar. Por supuesto no voy a leer escrituras, solo voy a citar porque no daría el tiempo. He hecho un estudio amplio, profundo, por ende no alcanzo a decir todo, a leerlo, pero usted puede tomar nota y eso le puede ayudar a profundizar. Uno de los primeros principios que aprendo con Nabucodonosor es que ser usados por Dios no implica necesariamente ser salvos o ser aprobados por Dios. Porque Nabucodonosor, cuando aparece en las páginas de la Biblia, en sus primeras etapas, aparece como un instrumento en las manos de Dios. Aparece como un hombre usado por Dios, porque Dios usó al perverso Nabucodonosor para cautivar a Judá por 3 años a causa del pecado de Manasés y Joacim, reyes paganos que se pervirtieron y pervirtieron la nación. En Segunda de Reyes 24 del 1 al 4 y en Daniel 1, 1 al 2 se relata cómo este personaje fue usado. Dice la Biblia que Jehová mismo envió contra Joacim tropas babilónicas. Dios mismo estaba detrás de todo esto. En Daniel 1, 1 al 2 la Biblia dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la rodeó, la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Quién lo entregó? Diga conmigo, el Señor. ¿A quién? Diga, a Nabucodonosor. En otras palabras, este personaje nos deja una primera, seria y gran lección. Alguien puede ser usado, pero no necesariamente es aprobado. Alguien puede ser un instrumento, pero no significa necesariamente que sea un vaso de honra. Alguien puede ser incluso y decir, pero fue Dios el que me usó como un látigo, pero al final ese mismo ser un perdido. Por esa razón hay que ponernos firmes a tratar contra este llamado el pecado del monstruo desfigurador del pecado. Y vamos a mirar, aquí hay una imagen que quiero que tengan ahí unos momentos. A esta imagen, a esta pintura que ustedes pueden ver. Esta pintura es una pintura realizada por William Blake de Reino Unido. Este personaje titula o nombra esta figura Nabucodonosor, el monstruo humano. Nabucodonosor, el monstruo humano. Y me llamó la atención cómo este personaje, William Blake, hace varias pinturas, pero entre ellas 2, y una de ellas estaba representando a un hombre muy intelectual, a uno de los hombres más inteligentes del contexto, y él decía, la razón por la que es porque quiero representar la esclavitud de las condiciones humanas. Y la primera esclavitud es la esclavitud del raciocinio, del intelecto. Él decía, esa gente que es súper inteligente y ha sido esclavizada por su propio razonamiento sin Dios finalmente. Y el otro es el tipo de persona que es representado como un esclavo de un esclavo de sus propias pasiones, de sus propias bajezas. Y aquí está Nabucodonosor. Toma este personaje como el hombre que representa perfectamente, como una pintura tremenda de lo que es una persona esclava de sus propias bajas pasiones.
Si usted es sincero, usted debe darse cuenta que cuando una persona peca, cuando una persona está mal, aún su rostro testifica contra él o contra ella. Su apariencia no es la misma. Algunos piensan que pueden ocultar, pero hay cosas que son inocultables, porque su cara, sus ojos, su mirada, todo refleja las bajas pasiones humanas. Y en ese sentido, esta imagen, ustedes pueden ver, se dice que los expertos analizan y dicen que él se interesó en destacar el crecimiento de esas uñas que se le convirtieron como en garras, el pelo y esa cara, destacar ese rostro que estaba entre una mezcla de locura y de desesperación, pero a la vez de pánico y a la vez de arrepentimiento. Es decir, eso era lo que quería dibujar William Blake a través de esta pintura. Ahora quiero que lo tengan ahí un momento, porque voy a hablarle en unos minutos sobre 8 características, o mejor, sí, creo que son 8 características básicas sobre este personaje, las cuales nos van a llevar a entender las 8 características pecaminosas de Nabucodonosor que lo llevaron a ese retroceso, esa degeneración moral. Número 1, este hombre, según la Biblia, tenía naturaleza bestial. Diga, bestial. Es decir, si usted lo lee detenidamente los pasajes bíblicos que hablan sobre él, era un ser antidios, un ser malévolo, un ser idólatra, pero antidios, porque al final él se ponía como Dios y iba en contra de todo lo que es de Dios. Un ser al punto que es considerado como un tipo del anticristo en el Antiguo Testamento, en la primera fase de su vida como el rey. Era un rey bestial. En Daniel capítulo 7, y solamente para que usted se haga una idea, no podemos leer todos los pasajes, pero sí vamos a tomar solamente algunos de ellos. En Daniel capítulo 7, versículo 4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Está hablando de las bestias que Daniel ve. Y dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Pero comenzó como una bestia. Está describiendo ese primer imperio, un imperio bestial. Y una de las cosas que el ser humano es por naturaleza sin Dios es que tiende a tener una naturaleza bestial. Y esto no es solamente del tirano personaje del cual estamos hablando, sino que todo ser humano por naturaleza, sin Dios, si no es dominado, si no es controlado por el poder del Espíritu Santo, tiende a ser violento, tiende a ser agresivo desde temprana edad, porque el ser humano por naturaleza, su pensamiento es malo desde su juventud. Y la primera cosa que me llama la atención de este personaje es que cada momento que usted ve este personaje era toda una bestia en persona, porque en Daniel 2, 12 al 13 dice la Biblia que el rey, o sea Nabucodonosor, con ira y enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Allí uno logra ver un hombre tan bestial que tiene un sueño que lo atormenta, luego se olvida del sueño y luego dice: llamo a todos los sabios y el que no me diga mi sueño y la interpretación, todos se van a morir. Se necesita ser una bestia para hacer eso. Se necesita ser literalmente un ser muy perverso para hacer eso. Porque incluso cuando fueron donde Daniel, la Nueva Traducción Viviente dice que él aborda eso con prudencia, y él dice: pero ¿qué fue lo que llevó a este hombre a dar semejante decreto? Es decir, ¿por qué de la noche a la mañana nos van a matar a todos, incluido un profeta de Dios y siervos de Dios como Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Gracias a Dios que Dios le dio la revelación, pero allí es donde uno ve la naturaleza bestial. Incluso en Daniel capítulo 7 también uno observa cómo este personaje tenía una naturaleza tan bestial. En Daniel 7, 3 al 4 dice la Biblia, como ya lo leímos, que aún la descripción profética de él
Era como una bestia tipificada en el texto 4 como león y con alas de águila. Es decir, una bestia en el sentido literal y en el sentido moral y en el sentido espiritual. Este personaje se caracterizaba por ser una persona con naturaleza bestial, tanto que usted mira, por ejemplo, en Jeremías, y usted va a encontrar cómo hay un pasaje impactante en ese libro, donde la escritura, en Jeremías 39, no lo vamos a leer, pero se lo dejo allí para que lo pueda dejar leer como una tarea, Jeremías 39, usted va a ver cómo este personaje, dice la Biblia, que fue y atrapó y rodeó y luego vino y dice que este rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos en Ribla, y luego masacró a todos los nobles de Judá, y luego le sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Era un personaje tan bestial que cuando él hizo una estatua para que lo adorasen, porque era estatua en honor a su propio nombre, además de a sus deidades, él dice que quien no la adore lo iban a meter en un horno de fuego ardiendo. Es decir, era un ser con naturaleza, bestial. Ahora es fácil sorprenderse de este personaje, pero quiero ahora que se mire introspectivamente. Todo ser humano, si no tiene un verdadero encuentro con Dios, tiene forma y actitudes de naturaleza bestial, porque Satanás quiere, y en esta era donde el hombre cree que procede de los animales, actúa como los animales porque piensa de esa manera. Pero Dios quiere recordarnos una vez más nuestro origen, nuestro diseño, nuestro código original. Fuimos hechos para ser a imagen y semejanza de Dios, superiores a los animales, diferentes al resto de la creación, para que seamos un reflejo de su gloria. Pero el ser humano que pierde su conexión con Dios y se pone en el trono de su vida como el Dios mismo, va a tender siempre a tener una naturaleza bestial. Madres violentas, padres agresivos, esposos abusivos, familias abusivas, líderes abusivos, personas con naturaleza bestial, porque se refleja en todos los escenarios de la vida. La persona con naturaleza bestial, aunque no mande a calentar un horno calentado con 7 veces más de lo acostumbrado, aunque no le saque los ojos a los enemigos, aunque no haga lo que este personaje hacía en su naturaleza bestial, lo piensa en algunos momentos, cuando se llena de ira. O dígame usted, ¿cuántos desean lo mejor en el momento que usted está más iracundo, más airado? Levante la mano aquí los que se han airado alguna vez, seriamente. Wow, veo algunos que no la alzaron, creo que son ángeles. No deberían estar aquí. Levante la mano los que de verdad nos hemos airado alguna vez. Yo lo he hecho. Nosotros como seres humanos debemos reconocer nuestra total dependencia de Dios, el único que puede hacer algo con esta vieja naturaleza, con esta naturaleza bestial, animal, diabólica. Únicamente es el poder del Espíritu de Dios. Él es el único que puede hacer una operación de cambio de naturaleza en nuestras vidas. Número 2, además de tener naturaleza bestial, usaba palabras fingidas y sin verdadero entendimiento. Era un hipócrita, porque en Daniel capítulo 2, versículos 46 y 47, la escritura nos dice esto. Mira lo que dice la palabra. Entonces el rey Nabucodonosor, luego de que le revelan el sueño y le cuentan lo que él había olvidado y le revelan el significado de su sueño, de aquella estatua, dice: el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: mire qué bonitas palabras.
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y casi uno dice amén a eso, porque suena las palabras de un hermano en Cristo, suenan a las palabras de un predicador ungido, son palabras muy dicientes, muy reales. Pero el problema es que este hombre ni siquiera entendía de qué Dios estaba hablando. Era un hombre que ni siquiera sabía realmente qué estaba ocurriendo allí en él realmente. No entendía realmente qué era lo que había ocurrido en el escenario. Y la razón por la que pruebo y quiero probar, por la cual creo que este hombre ni siquiera sabía en estas palabras a qué clase de Dios se estaba refiriendo, es que en el capítulo 3 versículo 15, luego de que este asesino, de que este ser bestial, de que este ser humano con naturaleza diabólica, con naturaleza bestial, y cuando digo diabólica no me refiero a demonios, me refiero a su propia naturaleza caída, es lo que quiero hacer hincapié. En el 3:15 la Biblia dice esto: luego de que mandó a meter a aquellos personajes, y mire lo que dice la Biblia allí en el versículo 3, capítulo 3 versículo 15, dice: ahora pues, oigan bien, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña, instrumento de música y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y dice: porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y pocos versículos antes estaba exaltando al rey, al Dios de Daniel, al Dios de los dioses, al Señor de los señores, al que revela los misterios. Pero ahora estaba diciendo: ¿y qué Dios puede librarlos de mis manos? A los mismos que adoraban al Dios de Daniel. Porque es una persona con naturaleza hipócrita, con palabras sin sentido, sin entendimiento, palabras fingidas. Y una de las cosas que hace que el ser humano pueda caer en la deformidad espiritual es cuando habla de Dios de labios para afuera, que solamente busca a Dios y lo adora y habla y exalta, pero de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Él. Hay gente que puede aplaudir, cantar, decir cosas bonitas y exaltar y decir cosas lindas para Dios, pero si no ha tenido un verdadero encuentro con Dios, solo son palabras bonitas. Y Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No importa que usted diga: Señor, qué lindo eres, si usted no ha tenido un verdadero encuentro con Dios, esas palabras no las recibe Dios como adoración. Necesitamos ir más allá de ese modelo. Él podía un día antes decir: el Dios de dioses, el Rey de reyes, y al día siguiente, de la manera bestial, decir: ¿y qué Dios puede librarlos de mis manos? Diga: un hipócrita. Y no hay peor modo de hipocresía, como lo decía Carlos Spurgeon, que aquellas personas que pecan en secreto y pretenden en público mantener una buena imagen, y que saben que están haciendo cosas desagradables delante del Señor. Diga: palabras fingidas. Si tú vas a decir algo para Dios, que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Por eso el mandato de amarlo a Él no solo es de palabras, es con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Necesitamos que aún para adorar a Dios, esas adoraciones en palabras vayan de acuerdo a nuestras conductas. Número 3, deseaba ser adorado. Era un ególatra, era un narcisista, era un egoísta. Porque en Daniel 3, 1 al 7 se hizo una estatua de por lo menos 27 metros de alto, 2,5 metros de ancho. Era una estatua de oro representando divinidad. Y al son de la música todo mundo debía doblársela ante ella. Era un hombre que deseaba ser adorado. El texto 15 lo leemos allí, porque dice que si no la adoraseis,
Y estaba hablando de una estatua que también se representaba a sí mismo. Dice, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Diga, deseaba adoración. Y el ser humano, alguien dice, pero eso era Nabucodonosor. Pero si tú eres alguien que está buscando reconocimiento propio, si tú eres alguien que cuando no se te agradece, no se te aplaude, no se te reconoce, te ofendes, estás en problemas, tú tienes que saber que si sirves a Dios, es por Dios, es para Dios. Y si alguien te recompensa en la tierra, ya te quitaron la recompensa arriba. Pero si alguien no te recompensa aquí, ya Dios te tiene tu recompensa allí. Habrá momentos donde Dios mismo permite que la gente se olvide, no porque no quieran, se olvide, porque Dios dice, más bien quiero que ni se acuerden, porque no quiero que le quiten la recompensa, porque la Biblia dice que si alguien ya tiene recompensa de hombres, ya él ha recibido su recompensa. Pero yo prefiero una recompensa que venga de arriba. Y esto no solamente nos habla, aquí probablemente nadie se ha hecho, ni tiene el dinero ni la capacidad para hacerse una estatua de oro de 27 metros de alto y de 2,5 metros de ancho. Ni siquiera una de oro del tamaño de este dedito. Pero hay otras formas de hacerse estatuas. Hay otras maneras. Por eso, algo con lo que todos batallamos es precisamente con el ser ególatras, ser egocentristas, que nos reconozcan. Y cuanto más talentos tenemos, y cuanto más Dios nos da, y cuanto más, es todavía más peligroso si no cuidamos nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Porque estamos viviendo en una época donde hay personas que fácilmente se ofenden si no se les reconoce, no se les agradece, no se les palpa, no se les soba la chaquetita. Amado hermano, no importa eso. No te olvides que si tú le sirves a Dios, Él es el único digno de ser adorado. No tengas la mentalidad de Nabucodonosor. Ay, ¿por qué no se me doblegan a mí al son de mi música? No importa. Lo que importa es que Dios sea glorificado. Número 4, poseía problemas de idolatría. Este hombre violaba el primer y el segundo de los mandamientos. Daniel capítulo 3 versículo 12 dice la Biblia: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios cuando los denuncian, de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Era un hombre que no solo buscaba adoración propia, sino que además era un idólatra. Violaba el primer y el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Y no se equivoque, hay gente que piensa: pero esos 10 mandamientos son para los hebreos, eso es solo para los evangélicos. No te olvides que las leyes morales de Dios son para todo ser humano que habite en el planeta de Dios y vive con la vida que Dios da y vive en el universo que Dios nos ha permitido vivir. Seas creyente o no, seas ateo, seas agnóstico, seas ocultista, seas satánico, sea lo que seas, todo ser humano va a ser llamado a cuentas con base a cómo vivió en cuanto a la ley moral de Dios. Si con las leyes humanas pasa, imagínense con la ley inquebrantable e inmutable de Dios. Nadie puede ser exonerado solo porque dice, si se va a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, no pueden salir allá con la estulticia, con la tontería de decir: no, pero eso es solo para los de acá de Estados Unidos, esas leyes nada tienen que ver conmigo. Si viola leyes allá, va a pagar allá, porque tiene que someterse a las leyes de allá. Y este universo no le pertenece ni al diablo ni a los demonios. La Biblia dice en el Salmo 24: de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ese mundo y los que en él habitan incluye a todos. Este hombre también violó el primer y el segundo de los mandamientos: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos.
Alguien dice, bueno, gloria a Dios, yo ya no tengo imágenes, ya no me... No. Pero usted puede tener otro tipo de imágenes, otro tipo de ídolos en su vida. Hijitos, dice Juan, guardaos de los ídolos. Tenemos que aprender a saber que Dios es primero por encima de todo. Número 5, tenía problemas de ira. Daniel 3:19 nos muestra que este hombre era tan terrible que cuando él ve que ellos lo confrontan y le dicen cosas como no, nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Y dice la Biblia que este hombre se le cambia su cara prácticamente contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Alguien dijo, no era necesario calentarlo 7 veces más, como estaba era suficiente para matar a cualquiera. Pero este era tan bestial, tan iracundo, tan ególatra, tan lleno de maldad, que ahora se llena de ira. Y el comentarista bíblico J. Vernon McGee describe a este personaje Nabucodonosor como un anormal, como un enajenado, con histeria, con histerismo, un lunático, un psicótico maníaco depresivo. Y como él ve que hay unos muchachitos que se le mantienen firmes y no se le doblegan a su arrogancia, y ellos dicen, no importa si nos libra o no nos libra, nosotros le vamos a ser fieles a nuestro Dios. Y como él ve eso, se llena de ira y hace algo, aunque innecesario, pero lo hace tratando de intimidar y demostrar su grandeza. La Biblia dice que aún los que los tiraron se murieron, los jóvenes cayeron atados, pero la Biblia dice que allí Dios los guardó. Y aún después de eso ocurren cosas impresionantes como las que le voy a leer. La número 6. Antes de eso yo mencioné 2 palabras que en el siguiente mensaje vamos a ahondar un poco más: histerismo y lunático. Histerismo es nerviosismo, excitación, agitación, alteración, trastorno, perturbación. Este señor era un perturbado, un trastornado, una persona agitada, excitada, nerviosa, alterada. Y amado hermano, las personas que no han aprendido a tener control sobre su propia ira, entonces no han tenido un verdadero encuentro con Dios en esa área todavía. Porque Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando una persona empieza a tener este tipo de problemas, amado hermano, es necesario que se humille más delante de Dios. Porque cuando uno se humilla delante de Dios, el poder del ayuno, el poder de la oración, el poder de la consagración, hace que hasta esa naturaleza de ira, esa naturaleza agresiva, nerviosa, excitada, agitada, alterada, trastornada y perturbada, venga y sea sometida a la poderosa gracia de Dios. Y el que antes gritaba y era excitado y agitado y alterado, ahora puede tener el poder bajo control. Y yo creo que todos, mira el que está a su lado, sí, con esa carita de ángel que tiene, pero cada uno tiene su momento de ira. Y esos momentos de ira nadie los queremos tener, nadie. Un verdadero cristiano dice, no, esto no va conmigo, soy cristiana, soy hijo de Dios, yo no puedo tener esto. Pero no puedes vivir una verdadera vida libre en esa área a menos que el espíritu de paz, de amor y de gozo controle tu corazón. Lunático significa alguien que padece locura, no continua, sino por intervalos. Alguien que no tiene control de sí mismo. Era un lunático este personaje. Estaba en un momento riendo y diciendo, oh, el Dios de Dios es el Señor. Al otro día estaba diciendo, ¿qué Dios? Y al momento estaba diciendo, era un tipo descontrolado. Y hay gente que dice, eso Nabucodonosor, pero examínate tú. Si tú pasas de estados de ánimo de un momento a otro, ¿qué está pasando con tu vida espiritual? ¿Qué está pasando con tu naturaleza cristiana como hijo de Dios? Número 6, y aquí les voy a mostrar por qué decía que este personaje era tan terriblemente loco. Número 6, era necio, diga, testarudo.
Era ignorante en cuanto a Dios, pues no le conocía realmente. Y las palabras de Daniel 3, 28 al 29 demuestran qué tan ignorante era él en cuanto a Dios. Sí, él había dicho en 2 de Daniel que Dios de dioses, Rey de reyes. Luego decía que Dios los puede librar de mi mano. Pero mire lo que dice después de que ve que Dios los guardó a los 3 muchachos. Lo que dice demuestra su ignorancia, su necedad, su testarudez. Daniel 3, 28 en adelante dice: entonces, cuando él vio que estos salieron y no tenían quemada ni su ropa, dice que su ropa estaba intacta, ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Otra vez, el lunático, el histérico, el que pasa de palabras espirituales a palabras de maldición de un momento a otro, en cuestión de segundos. Ahora estaba diciendo: bendito sea el Dios de ellos. Casi hasta aquí parece casi un hermano en Cristo, parece casi un ungido del Señor. Pero dice: de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Pero mire la locura de versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Sí escuchó lo que acabo de leer? El tipo dice: a partir de ahora, por decreto, el que no adora al Dios de él, descuartícenlo. El loco sigue hablando. El testarudo sigue hablando, el ignorante sigue hablando. Él piensa que a Dios se le adora por obligación, por decreto. Y él no se acordaba que los muchachos, aunque había decreto contra Dios, ellos se permanecían firmes por Dios. Porque es que a Dios no se le adora por decreto, a Dios se le adora en espíritu y en verdad, aún contra los decretos de las tinieblas, aún contra los decretos del hombre. A ver, ¿alguien puede aplaudirlo un momento a él? Y hoy terminamos con estos 2 últimos, porque estoy prácticamente a la mitad del mensaje. Solamente con estos 2 terminamos hoy. Número 7. Este personaje, sí, el mismo que en el Daniel 2 dice: oh, el Dios de Dios es el Rey de reyes. Luego dice que Dios es el que los libra. Luego dice: descuarticen al que no adora. Un loco completo. En el 7, él seguía haciendo lo que Dios abomina, practicaba y promovía lo que Dios condena. Y si hay algo que Dios condena desde el Antiguo Testamento, es el ocultismo, la hechicería. Los hechiceros, los astrólogos, los magos promovían eso, ciencias ocultas. Hoy la nueva era te quiere vender ocultismo como ciencia, pseudociencia. Y de eso era de lo que estaba viendo el documental que les comentaba. Como una esoterista sentada al lado de un psiquiatra y al lado de un neurocirujano, de un neurocientífico, y al lado de un científico especialista en el cerebro, y otro filósofo allí, y todos allí hablando de ciencia, pero tratando de meterle el germen del ocultismo detrás de todo eso. Porque una de ellas era experta en religiones orientales, hinduismo, y hablaba de todos los tipos de maneras en que se mueve la manera de la mente en los diferentes conceptos del contexto de la tierra. Pero me llama la atención esto: en Daniel 4:7 dice la Biblia que él, después de decir todo eso, dice: y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. 2 cosas. Número 1, él practicaba y promovía el ocultismo, practicaba y promovía la hechicería, practicaba y promovía la astrología. No la astronomía, sino la astrología. Pero lo interesante es que el texto una vez más recalca, así como pasó en el 2, que hay un poder superior a la astrología, hay poder superior a la hechicería, hay un poder superior
superior al ocultismo, y es el poder de Dios. Ellos tuvieron límites, no pudieron superar esa autoridad que venía y estaba dentro del hombre de Dios, Daniel. Y número 8, era un hombre lleno de soberbia, de arrogancia y de orgullo. La arrogancia, el orgullo y la soberbia hicieron que ángeles se conviertan en demonios, porque la propuesta era: vamos a ser más que Dios. La propuesta era sentarse en el trono de Dios. La propuesta era desbancar, según ellos, a Dios. De la misma manera, el ser humano, su peor caída es cuando es arrogante. En definitiva, este ser era un ser siniestro, un rey tiránico, un individuo despiadado. En 4:30 al 31 dice la Biblia: habló el rey y dijo. Ahora, para concluir hoy, solo quiero que piensen las palabras del versículo 27. En el versículo 27, una vez que Dios le dice a través de Daniel: mira, tú eres ese árbol, vas a ser cortado, viene algo terrible. Pero él le dice: yo te aconsejo, Daniel, le dice a Nabucodonosor, arrepiéntete de tus pecados, redímelos, anda en justicia, apártate de la iniquidad, haz lo bueno, haz misericordia. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero a pesar de que tuvo un año, el texto dice 12 meses después, un año para arrepentirse, un año para reconciliarse con Dios, un año para pensar. Es decir, era tan terrible que estas 8 características que hemos mirado no lo dejaron ver lo que a él le venía. No le permitieron ver, de manera que él, después de decir, sí, el mismo que después dijo, el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, y él dijo y reconocía y veía el poder que no tenían ni sus astrólogos, ni sus hechiceros, ni nadie más. Finalmente él dice estas palabras en el texto 30. Cuando él mira la magnífica Babilonia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la tierra, sobre el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Yo quiero que se ponga de pie allí donde está un momento y piense en esto. Este es un llamado a la reflexión esta noche, porque cada uno de nosotros tenemos alguna batalla de estas 8 que hemos mencionado. Tiendes a tener una naturaleza bestial, estás usando palabras fingidas, no verdaderas, estás cayendo en hipocresía, estás cayendo en egolatría, en egoísmo, tienes problemas de idolatría, problemas de ira, problemas de necedad, testarudez, ignorancia en cuanto a las cosas de Dios. No conoces realmente a Dios. Estás haciendo cosas que Dios abomina, secretas o públicas. Estás lleno de soberbia, arrogancia y orgullo. Esto literalmente se convierte en el caldo de cultivo, como algunos le llaman, o en el detonante para que pases a un nivel de desfiguración, del cual estaremos hablando en el siguiente mensaje. El nivel de desfiguración es a causa precisamente de, número 1, darle rienda suelta y no tomar control a aquellas pasiones bajas de la propia naturaleza caída. Si alguno de ustedes dice, bueno, no me veo identificado en esos 8, le enumero los que aparecen en Gálatas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Alguno tiene aquí enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser a imagen y semejanza de Dios? Yo quiero que allí donde tú estás inclines tu rostro y le digas: Señor, yo quiero vivir y recuperar y vivir acorde a tu imagen, vivir acorde a tu diseño, vivir acorde a tu propósito. Yo sé que aquí hay gente que antes de Cristo, sin Cristo, probablemente tenían estas y otras características, pero no es posible que ahora, después de Cristo, ahora que te llamas cristiano, ahora que estás como parte del cuerpo de Cristo, sigas teniendo una naturaleza de esa manera, al estilo Nabucodonosor. No es posible. Yo quiero que alguien en este día primero se desafíe su espíritu y pueda decirle a Dios: yo rechazo profundamente esta tendencia de naturaleza caída, de naturaleza pecaminosa. Empieza a decirle a Dios: yo necesito tener un verdadero encuentro contigo, un verdadero entendimiento de quién eres tú. No se trata solo de palabras bonitas para Dios, se trata de un verdadero encuentro con Él, de una verdadera experiencia con Dios, donde tú puedas ponerlo a Él como el centro de tu vida, como el centro de tu sistema, como el centro de tus emociones, como el centro de todas las áreas de tu vida. Que en lugar de ser una persona con problemas de necedad, de ira, de soberbia, de arrogancia, seas una persona en la cual el fruto del Espíritu esté activo. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús de Nazaret en este día que Dios levanta en esta iglesia una generación temerosa de Dios, porque lo primero que impide que tú seas a imagen y semejanza de Dios es que pierdas el temor de Dios. Pero si recuperas tu temor a Dios, ese te llevará a vivir en sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Empieza a pedirle perdón a Dios ahora que es tiempo, ahora que hay oportunidad. A mí no me importa la ideología humanista ni la psicología humanista, me interesa un comino sus ideologías, las que te dicen: no trates de hacer sentir culpable a la gente. No, es que no es hacer sentir culpable, es que la gente pueda, a la luz de la palabra, mirarse en el espejo y mirar que hay deformidades aún en su alma, hay deformidades aún en su vida. Pero yo quiero decirte que hay un poder glorioso, y es el de aquel que con su muerte nos dio vida, pero aún con su deformidad en la cruz del Calvario puede producir regeneración en tu naturaleza. Lo que a él lo que a nosotros nos tocaba, Él lo llevó en la cruz del Calvario, y a través de sus llagas, a través de sus heridas, Él puede producir que tú no seas podrido de enfermedad moral. Puede hacer que tu naturaleza caída pueda ser transformada para su gloria. Y yo creo en este día en el poder del sacrificio de Cristo. Yo quiero saber cuántos todavía creen en este tiempo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos creen que en este día las heridas de Cristo en la cruz del Calvario no son solo para sanar tu cuerpo, son también para sanar tu alma? Hoy recibe sanidad en tu alma, porque hay alguien que en su alma Satanás lo ha querido apuñalar, lo ha querido atormentar, lo ha querido herir, porque a través de las heridas del alma se atraen las heridas que provienen de Satanás, y se vuelve una mezcolanza entre la naturaleza caída y la influencia del maligno. Pero aquí en esta noche yo declaro en el nombre de Jesús que toda maldición generacional, toda cadena generacional, todo patrón de pecado, toda iniquidad
vanidad, todo yugo de esclavitud se rompe de tu vida. Si hay alguien batallando con la vanidad, si hay alguien batallando con la ira, si hay alguien luchando con un sentimiento de rencor, de amargura, de rechazo, de falta de perdón, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que eres libre ahora. Yo declaro que la palabra de Dios está cortando toda cadena de maldad. Corta todo yugo de esclavitud, corta toda cadena de maldad. Dios no te llamó para ser un deformado, Dios te llamó para ser un transformado. Porque si eres transformado aquí, un día vas a ser transformado para estar con Él definitivamente en la eternidad. Alguno que pueda adorar a Dios un momento en esta hora, alguno que pueda soltar sus manos delante de Él y decir: mi carne no puede dominar, el diablo no tiene poder sobre mí. Hay poder de Dios más grande, y ese poder del sublime Dios, el mismo que ayudó a Sadrach, a Ananías, a Misael y a Azarías, el mismo que ayudó a Daniel, está aquí en esta noche para ayudarte a ti. Si puedes aplaudirlo, hazlo. Si puedes alabarlo, hazlo, iglesia. Y dile al Señor: dame poder para vencer esta batalla. Yo no puedo ser cambiante, yo no puedo ser de doble ánimo, yo no puedo ser como este hombre en el capítulo 2 bendiciendo, en el capítulo 3 maldiciendo, luego explotando en ira, luego cayendo en arrogancia. No, Señor, tú no me llamaste para ser un perdedor, tú me llamaste para ser más que un vencedor. Alguno que sea más que un vencedor, que aplauda como vencedor al Rey de la Gloria esta noche. Yo declaro en el nombre de Jesús que si tú tenías una atadura, ahora el Espíritu de Dios cae sobre ti y te da libertad total en el nombre de Jesús. Renuncia a esa naturaleza bestial que te quiere llevar a tener pensamientos contrarios, que te quiere hacer lo contrario, que te quiere llevar a ir en contra de la voluntad de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, pero en estos tiempos peligrosos todavía hay una palabra de esperanza. Todavía Dios dice: yo soy el que está en control en tu situación. No te desesperes, varón, no te desesperes, mujer. No le des lugar al diablo, no le des lugar a la carne en tu vida. Dale lugar a Cristo, dale lugar al Señor, dale lugar a Cristo en tu naturaleza. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí, mas vive Cristo en mí. Oh, Romosaya, yo siento en esta noche que el poder de Dios ha hablado por medio de su palabra, pero también está operando por el poder de su Espíritu Santo.